Buenas noches con todos, buenas noches, Monseñor. A nombre del Grupo Aleluya, agradecemos su presencia y participación. El Papa Francisco ha convocado al Sínodo a realizarse entre los años 2021 y 2023. Los católicos del mundo estamos llamados a expresarnos sobre el futuro de la Iglesia en el proceso de consulta más grande jamás celebrado en la historia del catolicismo. Por lo que nosotras, el Grupo Aleluya, que somos una comunidad de laicos inspirados por el Espíritu Santo, comprometidos en crear espacios de formación católica y de crecimiento espiritual, desde hace 3 años venimos organizando reuniones en forma continua. Decidimos conocer un poco más del proceso de la participación como laicos en el camino hacia una iglesia sinodal. Solicito que durante la reunión permanezcamos con los micros apagados. Los prenderemos en cuanto se nos invite a participar. También les informo que esta reunión será grabada y luego retransmitida en el Facebook del Arzobispado de Arequipa y de Aleluya en línea. Ahora los invito a ponernos en presencia de nuestro Padre en oración. Anita, tienes la palabra. Vamos a iniciar esta reunión invocando la presencia del Espíritu Santo, la oración para el sínodo. Acompáñenme todos, estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia. Nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Les damos la bienvenida una vez más a esta reunión y esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia de Monseñor Javier del Río Alba, nuestro arzobispo. Monseñor Javier nació en la ciudad de Lima, pero lo consideramos arequipeño por pleno derecho. Cursó la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue ordenado sacerdote el 22 de noviembre de 1992. Desde el 21 de octubre del año 2006 es arzobispo metropolitano de Arequipa. Monseñor Javier tiene un amplio currículum, vamos a mencionar algunas cosas puntualmente. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, ambas en Roma. En la Conferencia Episcopal Peruana ha desempeñado múltiples cargos durante varios años y es en la actualidad miembro del Consejo Permanente. Es miembro también del Comité Interreligioso de Arequipa y presidente de Cáritas en nuestra ciudad. Ha desempeñado y desempeña numerosos cargos de responsabilidad eclesial y asimismo ha sido merecedor de múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es un gran líder y un valiente líder en la defensa de la vida y de la familia en el ámbito local, nacional e internacional. Esta noche nos va a acompañar con este importante tema, en camino hacia el sínodo. Adelante, Monseñor Javier. Muy bien, muchas gracias. El honor es para mí de estar con ustedes y compartir un rato este sábado en la noche sobre este tema tan importante, tan de actualidad, sobre el cual ustedes han querido y desean profundizar. Como ya ha sido anunciado por Ivonne, el Santo Padre nos ha convocado a la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, bajo el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Lo primero que tendríamos que decir es que si bien este término sinodal ha sido acuñado recientemente, pocos años atrás, deriva de un término, de una palabra que en cambio es
tan antigua como la iglesia, una palabra griega que está compuesta de dos partículas, de dos sílabas, sin o dos. Sin significa camino y, sin significa juntos y o dos significa camino. Si nosotros hacemos memoria, a los cristianos en los primeros tiempos se les llamaba justamente los hombres del camino, así lo dice, lo relata Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y se les llamaba los hombres del camino por una razón, porque estaban siempre en camino, siempre en camino, por un lado, hacia la patria celeste, hacia la patria definitiva, pero al mismo tiempo en camino, lo que hoy día llama el Papa Francisco, de iglesia en salida, en camino de evangelización, siempre por los caminos evangelizando. Sínodo, entonces, significa esto, caminar juntos. Y por su misma, digamos, por su misma definición, caminar juntos nos remite a dos aspectos. El primer aspecto, caminar, camino. ¿Qué camino? ¿Qué camino estamos llamados a caminar juntos? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque existen muchos caminos. Sin embargo, el camino que nosotros estamos llamados a caminar es solamente uno. Es, ya Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es muy importante, esto es muy, muy importante, porque no se trata aquí de caminar cualquier camino. El camino nuestro consiste en seguir a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino de la verdad que nos conduce a la vida. Y luego, juntos. Juntos debemos entenderlo dentro del contexto de lo que es la iglesia. Y ahora hablaremos un poquito de esto, pero ¿por qué quiero hacer esta aclaración, digamos así? Para evitar confusiones, porque se están dando confusiones en distintos lugares y también nosotros podríamos entrar en confusión. Por ejemplo, no sé si todos están informados, hoy día, en estos días, ya hace un tiempo, en Alemania se está llevando a cabo algo que ellos llaman sínodo, ¿no? Pero, ¿cómo está compuesto este sínodo, esta asamblea sinodal alemana? Esta asamblea sinodal alemana está compuesta por representantes de las distintas realidades de iglesia que existen en Alemania. Hay también una representación de obispos, simplemente una representación de obispos, y representaciones de sacerdotes, religiosas, laicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta asamblea, digamos así, que ellos llaman sinodal, hay dos defectos muy grandes que el mismo Papa ya se los ha hecho notar, ¿no? En primer lugar, que en esa asamblea sinodal cada uno tiene un voto, es decir, se está confundiendo una asamblea eclesiástica, que es una asamblea sinodal, es eclesiástica, con una asamblea civil, con una asamblea con un congreso cualquiera, para entendernos. Uno. Dos, este sínodo alemán, como se le llama, está evaluando y de hecho ya ha votado a favor de, por ejemplo, algunos cambios en la iglesia, como la aceptación de matrimonios entre personas del mismo sexo y tantas otras, ¿no? Ordenación sacerdotal de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, esto que no es ningún secreto porque se está ventilando públicamente en las redes sociales, en los boletines, digamos, informativos de la iglesia, es algo muy conocido, pero justamente esto también se está introduciendo en algunas otras naciones y por eso es muy importante que nosotros tengamos las ideas claras, ¿no es cierto? Que las ideas claras. O sea, estamos llamados a caminar, sí, pero no cualquier camino. El camino es Jesucristo. Dos, estamos llamados a caminarlo juntos, sí, pero en el contexto de lo que es la iglesia. Esta iglesia fundada por Jesucristo y que, como nos enseña el Concilio Vaticano II, Jesucristo no ha fundado muchas iglesias, ha fundado solamente una. Y esa única iglesia fundada por Cristo subsiste hasta nuestros días, dice el Concilio,
en la Iglesia Católica bajo la autoridad del Papa como cabeza visible de la Iglesia y como sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, columnas de la Iglesia. Es decir, esta Iglesia, que es una Iglesia comunión, sí, pero es una comunión jerárquica, una comunión orgánica, como bien lo dice el Santo Padre. Entonces, estamos llamados a caminar en la Iglesia, juntos como Iglesia, comunión, pero al mismo tiempo como Iglesia jerárquica, porque la comunión en la Iglesia es jerárquica, y siguiendo toda la tradición de la Iglesia, que es otro aspecto muy importante. La Iglesia ciertamente está compuesta por nosotros, seres humanos, que somos pecadores, y nos dice el Concilio Vaticano II, está siempre llamada a renovarse. Pero el Papa Benedicto XVI, ya en un discurso en diciembre del año 2005, lo explicó muy bien. Una cosa es la renovación que se hace en la continuidad de la tradición de la Iglesia, y otra cosa es el pretender la ruptura con toda la historia y la tradición de la Iglesia. Es decir, que este camino estamos llamados a recorrerlo, que es una Iglesia que está llamada a renovarse constantemente, pero a renovarse en la continuidad, no en la ruptura con lo anterior, no en la cancelación de lo anterior y empezar de foja cero como si recién estuviéramos comenzando a existir. Estos dos aspectos son muy importantes, porque si no nos salimos del marco de lo que significa un sínodo, y concretamente este sínodo al que el Papa nos ha convocado, que, como repito, está convocado bajo el lema, digamos así, o el título, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. ¿Cuál es la novedad, digamos así? Porque los sínodos son muy antiguos en la vida de la Iglesia, ¿no? O sea, los sínodos son muy antiguos. La sinodalidad forma parte de la esencia de la Iglesia. Este caminar juntos forma parte de la esencia de la Iglesia. Y ya viene desde nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros todos conocemos los evangelios, y habremos visto que Jesús nunca ha caminado solo, ¿no es cierto? Los primeros 30 años de su vida vivió en su pueblo, en Nazaret, sujeto a sus padres, etcétera, colaborando ya siendo adulto con sus padres. O sea, vivió siempre en comunidad, primero en esta pequeña comunidad que es la familia. Pero luego, desde que empieza su vida pública, ya lo vemos en las primeras páginas de los evangelios, Jesucristo, al empezar su vida pública, lo primero que hace es llamar, convocar, llama a algunos para que los sigan, ¿no es cierto? Y según los evangelios, pues esto sabemos que llamó a 12, que son llamados, calificados como apóstoles. Y entonces Jesús, los 3 años de su vida pública, andaba con ellos, nunca andaba solo, siempre andaba con ellos, los 12 apóstoles, además, lo que llamamos las santas mujeres, eran mujeres que seguían a Jesús, etcétera, etcétera. Todo eso está documentado en los Sagrados Evangelios. Y además discípulos. Inicialmente se fueron uniendo a ellos hasta llegar a ser una multitud de discípulos. Dicen los Evangelios que luego también, en la medida en que Jesús fue anunciando el camino que él venía a introducir en este mundo, el camino de la cruz, ciertamente sabemos que muchos lo fueron dejando, pero incluso hasta el final, Jesús, repito, nunca anduvo solo. Entonces, el caminar, y Jesús andaba siempre caminando de un sitio para otro. Eso también vemos los evangelios como Jesús se detenía muy poquito en cada lugar, estaba siempre de un sitio para otro. Por lo general, en Galilea, ¿no?, en torno al lago de Genesaret, de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, algunas veces llegó hasta los límites, hasta las fronteras, y luego subía para las principales fiestas, subía a Jerusalén, en las principales fiestas, como todo buen judío, porque Jesús era judío, y esto lo vemos muy claro en los evangelios, las subidas de Jesús a Jerusalén para celebrar las distintas fiestas del pueblo de Israel. Entonces,
dos aspectos. Jesús estuvo siempre caminando de un sitio para otro, estuvo siempre en salida, para usar el término que usa el Papa, y segundo, estuvo siempre con los apóstoles, con las santas mujeres, con los discípulos, caminaba siempre junto con otros. Y en ese caminar junto con otros, ciertamente, él era el maestro, como ya lo llamaban, ¿no? Él era el maestro, pero y enseñaba, por supuesto que sí, y guiaba y predicaba, pero al mismo tiempo escuchaba. Escuchaba a la gente que se le acercaba, que le pedía favores, que le hacía preguntas, incluso algunas malintencionadas. Esto nos lo relatan también los evangelios, que los escribas, los fariseos, los herodianos, los no sé cuántos, venían muchas veces a hacerle preguntas, entablar con él un diálogo con la intención de hacerlo caer para tenerle que acusarle, pero aún así también con ellos dialogaba. Es decir, también dialogaba con aquellos que en su corazón se consideraban o lo consideraban a él un enemigo del pueblo de Israel. Pero también dialogaba con los apóstoles, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no? Ya sabemos que los evangelios, como lo dice Juan, los evangelios no es que nos relatan exactamente cada una de las cosas que ha hecho Jesús durante sus 3 años de vida pública. No entrarían, dice San Juan, todas las bibliotecas del mundo no cabrían, ¿no? Los volúmenes, ¿no? Entonces, pero sí nos relatan aspectos más importantes que nos permiten hacernos una idea. Y también vemos nosotros, por ejemplo, en los evangelios, que Jesús en un momento le pregunta a los apóstoles: ¿quién dice a la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿No? Y usted, es decir, este diálogo también Jesús quiere recoger, va recogiendo la visión, la comprensión que se iban haciendo los discípulos y que se iba haciendo en general la gente. Entonces, pues está claro que la iglesia desde sus orígenes, la iglesia ha sido fundada por Jesucristo a través de un proceso fundacional. No es que se ha sentado un día y ha dicho yo fundo la iglesia, no, lo ha hecho a través de un proceso que comenzó con la llamada de los primeros discípulos, que luego serían apóstoles, y este proceso fundacional que culmina, digamos así, llega a su momento culminante con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, y que por supuesto tiene un hito fundamental en la muerte de Jesús en la cruz, de cuyo costado salió sangre y agua, signos de los 2 sacramentos constitutivos de la iglesia: el bautismo, puerta de entrada a la iglesia, y la Eucaristía, a través de la cual pasamos, el Señor hace Pascua con nosotros, se realiza en nuestra vida el misterio pascual de Cristo. Entonces, Jesús, pues, va creando su iglesia a través de todo un proceso, y en ese crear de la iglesia, ya desde sus inicios, la iglesia siempre ha sido sinodal, siempre han caminado y han caminado juntos. Esto mismo, una vez muere Jesús, envía el Espíritu Santo, y los apóstoles poco a poco empiezan a dispersarse para llevar el evangelio a distintos lugares, ¿no? Juan terminará en Éfeso, en el Asia Menor, etc. Tomás terminará en la India, en fin. Pero sí mantuvieron siempre esto, el caminar y el caminar en comunidad, el caminar en comunidad. Esto mismo lo harán los sucesores de los apóstoles, y así hasta nuestros días. Hasta nuestros días, la iglesia siempre ha querido caminar en comunidad, aunque ciertamente por periodos de la historia, podemos llamar así, esta sinodalidad fue viniendo a menos, escúchenme bien, en Occidente. Y aquí tengo que hacer un breve paréntesis. La iglesia católica es una, la católica es una. Luego existen otras comunidades cristianas que no están en plena comunión con nosotros, ¿no es cierto? Mientras más en comunión estén con nosotros, entonces ya algunas ya la misma Iglesia Católica le reconoce el estatus de iglesia, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa, para entendernos. Otras, la Iglesia no les reconoce el estatus de iglesia, sino simplemente comunidades, ¿no? Algunas pueden ser comunidades eclesiales, otras comunidades cristianas, según el grado de comunión que tengan con la, repito, única Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, como dice el Vaticano II. Ya, esto está claro. Entonces ahora les voy a explicar. La Iglesia Católica
reside el Papa. Sin embargo, está compuesta, se le llama así en figura, como de dos pulmones. La iglesia latina, que es la de Occidente, a la que pertenecemos nosotros, y la iglesia oriental, no ortodoxa, es católica oriental, católicos igual que nosotros, pero que responden a unas propias tradiciones litúrgicas, etcétera, y propia forma de caminar juntos y propia forma de gobierno. Pero son católicos igualitos que nosotros, con el Papa a la cabeza, ¿ok? Entonces, esta sinodalidad que estuvo muy presente a través de sínodos en los primeros siglos en toda la iglesia, en una época se desarrolló, se mantuvo en la iglesia católica oriental, y en cambio la iglesia latina fue viniendo a menos. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, vamos a ver qué vitalidad de sinodalidad, de sínodos, había en los primeros siglos, en España, en Italia, en Francia, en muchos sitios. Luego pasan los siglos, la iglesia llega a América, y también aquí en Perú. Fíjense, aquí en Perú, Santo Toribio Mogrovejo, el segundo arzobispo de Lima, ¿no?, hizo, yo no sé si 10 sínodos en los años que él estuvo de arzobispo. Hizo muchos sínodos, ¿no? Y los sínodos, eso se llama los sínodos limenses. Pero además convocó lo que se llaman concilios provinciales, que también se daban en Europa, que eran las reuniones de provincias eclesiásticas. Siglo XVI, inicio del siglo XVII, en toda esta parte de América había una provincia eclesiástica que tenía su sede principal en Lima, ¿no? Entonces la regía Santo Toribio Mogrovejo, la presidía, pero esta arquidiócesis de Lima, que presidía esta provincia eclesiástica, estaba compuesta, fíjense, por todas las diócesis que existían, desde Panamá hasta el extremo sur de América, ¿no? Y entonces Santo Toribio Mogrovejo convocaba a lo que se llaman los concilios limenses. Ya el primer concilio limense lo convocó su predecesor, el primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, un dominico, un gran santo también, y luego Santo Toribio Mogrovejo. Y para que nos demos cuenta de la importancia de los concilios limenses, sobre todo el tercer concilio limense, estuvo vigente, los decretos del concilio, los acuerdos de ese concilio, estuvieron vigentes hasta el año 1899, o sea, prácticamente hasta finales del siglo XIX, casi hasta empezar el siglo XX, desde el siglo XVI, el tercer concilio limense del año 1583. ¿Quiénes participaban? Luego ya entraremos más en nuestro sínodo actual, pero quiero darles el contexto, porque si no podemos pensar que esto es algo que ha llegado de las nubes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿quiénes participaban en los sínodos? Primero les cuento un detalle. Toribio Mogrovejo convocaba los sínodos donde él iba a estar. Los convocaba con poca anticipación. Él era un hombre también que caminaba de un sitio para otro, un viajero infatigable, buscando las ovejas. Y entonces, si él tenía previsto estar en Jauja, entonces convocaba el sínodo para tal fecha en Jauja, o luego en Trujillo, en Chiclayo, por decirlo así, donde él iba a estar, y movía los sínodos limenses, o sea, la arquidiócesis de Lima, y movía a toda la arquidiócesis donde él iba a estar. Imagínense ustedes, en el siglo XVI lo que significaba, pues, esto, viajar de Arequipa o de Cusco a Jauja, pues, ¿no? Ya se imagina. Pero ahora sí, así. ¿Quiénes participaban? Por supuesto, y de los concilios también. Lo primero, los obispos, naturalmente los obispos, y luego representantes de las congregaciones religiosas y representantes también de laicos, ¿no? Entonces, les digo, esto esto es muy antiguo en la iglesia. De hecho, cuando la iglesia, como ustedes saben, al principio estaba compuesta solamente por judíos. Los primeros apóstoles, los discípulos son todos miembros del pueblo de Israel. Mientras Jesús está con vida, son todos miembros del pueblo de Israel. Cuando Jesús muere y después de Pentecostés empieza la evangelización, ya la iglesia empieza la evangelización, entonces resulta que habían algunos paganos, o sea, no judíos, eso se entiende por paganos,
que querían formar parte de la iglesia. Y ahí se crea una primera tensión al interior de la iglesia, ¿no? Vamos a decir mejor una segunda, les cuento la primera, que todos la conocen. La primera tensión en la iglesia, que nos relata los Hechos de los Apóstoles, se crea cuando los que venían de la diáspora, o sea, la iglesia compuesta todavía por judíos, pero habían dos tipos de judíos: los que vivían en Israel, habían vivido en Israel, y los que venían de la diáspora, o sea, habían vivido fuera de Israel, los helenistas se les llama. Entonces, el primer conflicto, digamos así, que está en el Hecho de los Apóstoles, ahora se van a dar cuenta, es que estos helenistas, ¿no?, ya cristianos pero helenistas, se quejan con los apóstoles de que no se atendía bien a sus viudas y a sus pobres, y que se daba preferencia a las viudas, a los pobres de los que habían vivido en el mismo pueblo de Israel. Entonces los apóstoles, ya están cayendo en la cuenta, convocan a una asamblea, convocan a los fieles, a la comunidad que todavía era relativamente pequeña, y los convocan y dice: no está bien que nosotros como apóstoles, ¿no es cierto?, nos dediquemos a estas cosas. Porque nosotros tenemos otro mandato del Señor: oración, evangelización, gobierno. Entonces vamos a elegir algunos que nos ayuden, que se hagan cargo de los pobres y de las viudas. Y dennos ustedes nombres. O sea, consultan al pueblo fiel, consulta al pueblo fiel. Y el pueblo fiel presenta unos candidatos y efectivamente se eligen los 7 primeros diáconos, ¿no es cierto? Uno de ellos, Esteban, ya le sonará más, que es el primer mártir de la iglesia, el protomártir, Esteban. Entonces, esto los Hechos de los Apóstoles. Simplemente para satisfacer, no sé si la curiosidad, despertar su curiosidad. Si ustedes revisan los nombres de los 7 diáconos que están en Hechos de los Apóstoles, se darán cuenta de una cosa, que los 7 venían de la diáspora, sus nombres eran griegos, los 7. O sea, fíjense cómo los apóstoles, ¿no?, al momento de gobernar, con Pedro a la cabeza, por supuesto, ¿no?, también piensan en la importancia de mantener la comunión en la iglesia. Si eran los de la diáspora, los helenistas, los que se quejaban, entonces eligieron 7 diáconos que venían de la diáspora, para que ellos puedan estar tranquilos y estén seguros que se les iba a atender bien. Primer conflicto. Segundo conflicto, que les decía, entonces habían algunos, cuando ya quieren empezar a entrar en la iglesia, aquellos que no eran judíos, sino eran griegos, o sea, eran griegos por lo general, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, había un grupo que se llamaba para entendernos, que le llamamos los judaizantes, y que exigían, que querían exigir que estos de aquí, para llegar a ser cristianos, tenían primero que ser, entre comillas, judíos. ¿En qué sentido? Tenían que hacerse la circuncisión, que era el rito de todo judío, ¿no es cierto?, y comprometerse a cumplir algunas normas de los judíos, como por ejemplo, no comer carnes sacrificadas a los ídolos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se crea este conflicto entre los judaizantes, ¿no?, que lo encabezaba uno de los apóstoles, curiosamente, ¿no?, y otros que decían no, ¿por qué? Y ahí está Pedro, en ese pasaje de Cornelio, que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? Pedro, que tiene una visión, ¿no?, de un paño que baja del cielo, donde había todo tipo de animales, etcétera, etcétera, y escucha esa voz que le dice, come. Y Pedro dice, no, yo no puedo comer porque aquí hay animales, o sea, hay alimentos contaminados para los judíos, ¿no? Y entonces esta voz le dice, lo que yo he santificado, no lo llames impuro. Y luego de ahí viene la conversión de Cornelio, que es un centurión romano, ¿no es cierto? Y que el Espíritu Santo lleva a Pedro a la casa de Cornelio, y Pedro bautiza a Cornelio sin hacer que se circuncide el prepucio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero había esta tensión. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Hasta los Hechos de los Apóstoles hoy día se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Lo mismo, se reúne a la comunidad, ¿no es cierto? Se escucha, se dialoga, pero al final, y aquí es donde quiero llegar, son los apóstoles con Pedro a la cabeza quienes toman la decisión. No se hace votación, sino que se escucha. Muy bien. Esto es el contexto de la iglesia, ¿me entienden? Es un poco larga la introducción, pero es fundamental para entender lo que es un sínodo. Esto es
la sinodalidad en el contexto de la Iglesia. Entonces, la gran novedad, digamos así, luego, entonces poco a poco, con el transcurrir de los siglos, por distintas razones, que sería ya demasiado largo explicar, los sínodos en Occidente fueron viniendo un poco a menos, ¿Quién restaura los sínodos a nivel de la Iglesia Universal? El Papa Pablo VI hace poco más de 50 años, me imagino 52 años por ahí, ¿no? Restaura el Papa los sínodos de los obispos a nivel de la Iglesia Universal como un órgano dentro de la Iglesia Universal para ayudar al Papa en justamente el gobierno, el pastoreo, el servicio de toda la Iglesia Universal. Y desde que el Papa Pablo VI instituye los sínodos de los obispos, o reinstituye los sínodos de los obispos, no se han dejado de hacer sínodos. Él convocó los primeros, luego siguió Juan Pablo II, Benedicto XVI, hasta nuestros días. Los sínodos son una realidad constante en la vida de la Iglesia para tocar diversos temas. Pueden haber unos temas de interés de la Iglesia universal, digamos así. Entonces, en la asamblea se llama Asamblea General del Sínodo de los Obispos, otros sobre temas muy específicos o sobre regiones, algunos sobre temas específicos se llama Asamblea General Extraordinaria, y algunos sobre regiones, entonces se llama asambleas especiales. Vamos a poner asambleas general ordinaria, asambleas generales extraordinarias y asambleas especiales. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, en la Asamblea General han habido sobre distintos temas, sobre el sacramento de la confesión. Y luego, cada vez que se termina un sínodo, por lo general, salvo el de 1975, por lo general, los papas publican un documento que se llama Exhortación Apostólica Post-Sinodal. Y ahí les saldrá usted reconciliación y penitencia, por ejemplo, o la Familiaris Consortio, etcétera, 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 ¿no? Luego, hay otros temas más específicos o también por regiones. Por ejemplo, han habido sínodos especiales, sínodo especial para América, y entonces salió la exhortación Ecclesia in América, sínodo especial para Europa, Ecclesia in Europa, y para el Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son sínodos también, asambleas sinodales, ¿no es cierto?, sobre temas más específicos, ¿sí? Y según sea una asamblea general ordinaria o extraordinaria o especial, se elige los participantes. Eso ya sería entrar en mucho detalle y explicarles cómo se eligen, ¿no? Pero en general son representaciones, en general, de todo el pueblo fiel de Dios. Con una variante, o sea, con una especificidad, atentos, que el sínodo de los obispos es de los obispos. Participan laicos, participan consagrados, consagradas, se invita incluso a representantes de comunidades cristianas no católicas, etcétera, pero solamente tienen voto los obispos. Hasta ahora solamente han tenido voto los obispos, ¿no? Entonces, pero se invita a los laicos, religiosos, etcétera, con voz. Pueden participar. Yo he participado en un sínodo de los obispos en representación de la Iglesia en el Perú, de la Conferencia Episcopal Peruana hace unos años, y entonces la dinámica, ¿no?, es así, ¿no? Pueden participar todos, ¿no? Pero al final los votos, las votaciones para tomar decisiones, que son decisiones que se proponen al Papa. No es que la asamblea de los obispos no es deliberativa, atentos, no es deliberativa. O sea, es deliberativa en el sentido de que aprueba propuestas, se llama propositio, ¿no? Aprueba propuestas, sugerencias, etcétera, pero al final el Papa recoge todo se lo entrega al Papa y el Papa es el que decide. Él solito toma las decisiones finales las toma solamente él. En esta conformación, como decía, jerárquica de la Iglesia. Por eso, ahora ya vamos entrando a esta asamblea, ¿no es cierto? Por eso hay una circularidad en lo que es el sínodo, en todo sínodo. Esta circularidad. Primero, la consulta al pueblo de Dios, que no es primera vez que se hace, es primera vez que se está haciendo tanto énfasis en que se haga, pero
yo tengo ya no sé cuánto tiempo, creo que ya más de 30 años, voy a cumplir 30 años de sacerdote y no sé cuántos de obispo, 17, si no me equivoco, 18. Y entonces, yo ya he participado en consultas como miembro de la iglesia, no obispo, en consultas de sínodos anteriores. O sea, lo que pasa es que ahora el Papa ha pedido que hagamos mucho énfasis en las consultas y que le consultemos a todos. Y por eso se está haciendo tanto, pero si yo les podría enseñar, porque lo tengo aquí en el archivo, por ejemplo, los aportes de la iglesia en Arequipa para el sínodo que hubo en el 2005, 2004, y ahora ni siquiera me acuerdo bien qué tema fue, ¿no? Pero cuando yo llegué, mi predecesor me entregó a mí los aportes de la iglesia en Arequipa. Se habían hecho consultas, pero ¿cómo se hacían las consultas hasta ahora? O sea, ¿cómo funciona el sínodo? La que se llama la Secretaría General de Sínodo de los Obispos prepara un primer documento que se llama documento de consulta. Ese documento de consulta se enviaba a todas las conferencias episcopales y a universidades, etcétera, 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 y a todas las conferencias episcopales a las diócesis con unas preguntas, una introducción, un documento que centraba el tema, el argumento, y luego unas preguntas para participar. ¿Cómo se hacía hasta ahora? Por lo general, cada obispo nombraba un equipo representativo, sí, de sacerdotes, religiosos, laicos, pero un equipo, ¿entiendes? O unos cuantos equipitos, llamarlo de alguna manera. Y entonces ellos respondían a las preguntas y así todo salía pues un mamotreto de 30, 40, 50 páginas, ¿no? Luego todo esto iba a la conferencia episcopal, los aportes de todas las diócesis. Y yo fui hace años también miembro de un equipo de la conferencia encargado de recoger los aportes de las diócesis y en base a eso ensamblar, consensuando los aportes de la Iglesia en el Perú para el sínodo, ¿no? Esto ya se ha venido dando, ¿no? Entonces, lo que pasa, repito, y ahí sí va todo, imagínense, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos recibía los aportes a nivel mundial, imagínense, pues, toneladas de papeles, ¿no? Y ahí trabajo, luego, en base a eso se hacía lo que se llama el documento de trabajo, el instrumentum laboris, que es el que llega al aula del sínodo, con el que los padres sinodales, entonces, empiezan el diálogo y en algunos casos incluso la discusión y se va llegando poco a poco a las propuestas para el Santo Padre, ¿no? Entonces, esto lo estoy diciendo un poco rápido porque el tiempo corre, ¿no? Pero luego lo pueden ver porque va a estar en el Facebook, según lo ha dicho la doctora Patricia, ¿no? Así que lo pueden ver y volver a escuchar, ¿no? Entonces, como les decía, esto ya hay una circularidad que ya se ha venido dando. La novedad de este sitio es que Papa nos ha dicho dos cosas: escuchen a todos, uno, dos, y no solamente a miembros de la iglesia o quienes participan activamente en la vida de la iglesia. Y llegaré a eso dentro de un momento. Entonces, ya nos damos cuenta, el sínodo tiene pues una circularidad. Es decir, se parte escuchando al pueblo de Dios a través de sus aportes, y entonces el Papa llama así, son como tres agentes. Eso es, él llama a los muchos. Muchos significa todos los que podamos, escuchar a todos los que podamos. Luego pasa a algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Los que participan en la asamblea del sínodo de los obispos, ¿no es cierto? Pero luego todo eso llega a uno. ¿Quién es ese uno? El Papa, que es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces él emite la exhortación apostólica postsinodal y eso vuelve ¿a quién? Vuelve a los muchos. Hay una circularidad, ¿se dan cuenta? O sea, pero sí se parte escuchando. Entonces, la novedad, como les decía, de este sínodo es que el Papa nos ha pedido que escuchemos a todos, a todos. Estos todos incluyen, digamos así, 4 hasta 5 grupos de personas. Primero, naturalmente, escuchemos a todos los que participan activamente en la vida de la iglesia. Entonces, hagamos la consulta en parroquias, en movimientos, en grupos, etcétera, 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 ¿no? 1. 2, pero no solamente a los que participan en la iglesia, también a católicos alejados de la iglesia. Vayamos a buscar a personas alejadas, etcétera. Segundo grupo. Tercer grupo, a cristianos no católicos. Cristianos no católicos. Por ejemplo, aquí en Arequipa
ha dicho antes la doctora Patricia, yo soy miembro del Comité Interreligioso, donde están pues los luteranos, están los anglicanos, están evangélicos pentecostales, iglesias cristianas no denominacionales. También a ellos les hemos pedido sus aportes. O sea, en realidad también a ellos les hemos pedido sus aportes. Es decir, tercer grupo, cristianos no católicos. Cuarto grupo, no cristianos. Cuarto grupo, no cristianos. ¿Sí? O sea, musulmanes, etcétera, etcétera. Judíos, lo que fuera. Bajáis, ¿no? Quinto grupo, incluso aquellos que no profesan ninguna religión, incluso los que podemos calificar como enemigos de la Iglesia, que no nos soportan, que nos critican constantemente. Esto es una segunda novedad. Primera novedad, escuchen a todos en la Iglesia, todos los que puedan. Segunda novedad, escuchen también a los que están fuera de la Iglesia, incluso a no cristianos, no católicos, no cristianos, ateos o lo que fuera. Esta es la segunda gran novedad, ¿no? Luego, con todo eso, aquí en Arequipa, hemos hecho para coordinar todo eso, hemos hecho un equipo. Este equipo lo preside Monseñor Raúl Chao, nuestro obispo auxiliar, y está compuesto también de un modo sinodal. Está compuesto por 2 sacerdotes, uno de ellos, Monseñor Javier Carlos, nuestro vicario general, el otro, el padre Rodolfo Rodríguez, que justamente ha vuelto de Roma hace poquito, cuando empezaba todo este proceso, de hacer la licenciatura en teología, y su tesina de licenciatura, su tesis la hizo sobre este tema, de la sinodalidad en la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que es un nuevo órgano que ha creado el Papa, ¿no? Entonces, es experto a nivel doctrinal en todo esto, ¿no? 2 sacerdotes, luego una religiosa, que es Sor Clarisa, una religiosa cardenesa de la Cruz, y luego 2 matrimonios laicos, ¿no? El hermano Eber López y su esposa Lula, que él ha sido el presidente nacional aquí en Perú del movimiento Juan 23 durante años y ahora forma parte de la Junta Directiva Internacional de este movimiento, y luego el hermano Atilio Montalvo con su esposa, que son miembros de la comunidad católica Jaray, ¿no? Entonces, hay pues obispo, sacerdote, religiosa y laicos. Más laicos, 4 laicos. Solamente un obispo, 2 sacerdotes, religiosas y 4 laicos. Entonces, ellos están recogiendo, han tenido encuentros en parroquias con los párrocos, con los equipos de las parroquias, de los movimientos, etcétera, etcétera, con este comité interreligioso, etcétera, etcétera. Les han explicado todo el proceso y ahora están en la etapa de ir recogiendo ya los aportes para, en base a eso, hacer el consolidado de todos los aportes de Arequipa, que irán, repito, a la Conferencia Episcopal Peruana, y de ahí pasarán a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. ¿Se ha entendido hasta ahora? Me quedan todavía unos minutitos ahora. Esto es como la dinámica, digamos así, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. ¿Cómo hacemos este proceso sinodal? Entonces, el proceso sinodal tiene una primera etapa en la que estamos, que se llama la etapa de la escucha. Luego, repito, todo eso va a la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal lo manda a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Ellos reciben todo y van a preparar un primer documento de trabajo que lo van a reenviar a las conferencias episcopales, pero ya no va a volver otra vez todo hasta, digamos así, entre comillas, la base, sino que ya la siguiente etapa será etapa por regiones, es decir, ese documento, habiendo recogido todo, se va a estudiar, dialogar, discutir, bla, 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 a nivel de regiones. En el caso nuestro, América Latina y el Caribe, en el CELAM, ¿no es cierto? El Consejo Episcopal Latinoamericano, que habrán asambleas en las que también participarán lo mismo, obispos, religiosas, sacerdotes, laicos, pero ya delegados de las distintas naciones, ¿no? Ellos revisarán este trabajo y ya en base a eso lo discutirán, ¿verdad? Y harán sus aportes, y eso volverá a la Secretaría del Sínodo, y ya en base a eso se preparará el segundo documento de trabajo, que es el que se verá en la Asamblea General, que será el próximo año, Dios mediante, ¿no? Entonces, ahora estamos en la primera etapa, que es la etapa de la escucha a nivel de iglesias locales o diócesis, para entenderlo, ¿no es cierto? Que se está llevando de esta manera, como les he dicho. Ahora, ¿en qué consiste? Aquí muy importante.
Y yo espero que después de todo eso ustedes nos van a hacer llegar sus aportes también, ¿no? Que nos hagan llegar sus aportes, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste? Muy importante. Atentos. No se trata de hacer un survey de la opinión pública. O sea, no es una encuesta. No es una encuesta, esto es muy importante, porque si no para eso contratamos a Ipsos o a Datum o a quien sea que nos haga la encuesta. No se trata de esto. Se trata, esta etapa de escucha es muy importante porque el Papa lo explica muy bien, se trata de, escuchándonos unos a otros, procurar escuchar juntos al Espíritu Santo. Esto se trata. De escuchándonos unos a otros, procurar escuchar juntos al Espíritu Santo. Por eso, parte fundamental de esta etapa de escucha es la oración. Monseñor, su audio Perdón. está Audio. inhabilitado, por favor. Los últimos segundos nada más no lo hemos Sí, escuchado. alguien me lo, creo que como había un ruido, bueno, muy bien. Entonces les decía, ¿en qué me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Les decía, o sea, esta etapa de la escucha, ¿no es cierto? Eso sí me han escuchado hasta esto. Decía, se trata de no de hacer una encuesta de opinión, no, eso ya me lo han escuchado, sino de escuchándonos mutuamente unos. Alguien me está silenciando, ¿ah? Alguien está saboteando. Bueno, muy bien, ya otra vez estamos. Se trata de escuchándonos unos a otros, escuchar juntos al Espíritu Santo. Por eso es muy importante, la oración. La oración. Por eso parte de esta etapa de escucha incluye el rezar juntos. Antes de comenzar a dialogar sobre las preguntas que al final se las voy a dar, ¿no? Entonces, muy importante rezar juntos. 1, 2. Muy importante también conocernos. Claro, ustedes son un grupo que ya tiene varios años, ya se conocen ustedes, ¿no es cierto? Pero ustedes piensen en una parroquia. En una parroquia, ¿no? Porque eso lo estamos haciendo a nivel de parroquias, movimientos es más sencillo, ¿no? O grupos o pequeñas comunidades como la vuestra, es más sencillo, ustedes se conocen, se reúnen con frecuencia, etcétera, etcétera. Pero en parroquias, por ejemplo, se dice, bueno, no lleguen de frente a hacer una oración y a responder un cuestionario, no, conózcanse entre ustedes. ¿Por qué? Porque en la parroquia, pues, participa gente de un grupo, del movimiento tal que tiene también presencia en esa parroquia, luego gente que simplemente viene a misa los domingos, entonces entre ellos no se conocen, ¿no? Entonces, primero, dice, tengan reuniones para que se vayan conociendo, intercambiando sus propias experiencias de vida cristiana, la obra que Dios está haciendo en ustedes, etcétera. ¿Para qué? Para que no tengamos solamente una comunión, digamos así, porque todos somos bautizados, sino que vaya habiendo una integración también. En este sentido, ya todo el camino sinodal es ya un modo de vivir la sinodalidad de la Iglesia. Ya esta etapa de escucha es una ayuda a comenzar a vivir la sinodalidad, es decir, a caminar juntos, ¿no? Porque normalmente en una parroquia, todos ustedes van a las parroquias y usted va a una misa dominical y a cuántas personas que están con usted en la misa conoce. Primera pregunta, ¿no es cierto? Por lo general, salvo excepciones, uno suele ir siempre a la misma misa. La misa de 10 en mi parroquia, la misa de 7, no sé qué, ¿no es cierto? Y sí, ve muchas caras conocidas, pero ¿cuántos conocen en realidad? Porque por lo general uno va siempre al mismo horario, ¿no? Claro, pues, si hay varios médicos, pues tienen que ir ajustándose según sus turnos, ¿no? Pero digo yo, el común de los mortales, por lo general, tiene ya su domingo estructurado. Entonces, ciertamente, va a misa de 10 de la mañana o de 8, de 7 de la noche y ve caras conocidas, sí, pero no los conoce, se saludan porque, bueno, nos vemos todos los domingos, hola, hola, pero nada más, ¿no es cierto? Entonces, ya esta etapa de escucha también implica esto. Estas asambleas parroquiales,
¿no es cierto?, donde se empiezan a conocer. Esto es el deseo del Papa, una inspiración del Espíritu Santo, sin duda, ¿no es cierto?, donde se empiezan a conocer. Por eso no se trata de juntarse a resolver una encuesta, ¿no? Entonces, luego oración, luego ir conociéndose, diálogo, conocimiento, fraternidad, etcétera, etcétera, y de ahí recién, ya, entonces, comenzar a responder algunas preguntas. Pero no se queda ahí, sino, por supuesto, alguien tiene que ir tomando nota, etcétera, y luego de ahí celebrar este acontecimiento, tener celebraciones juntas, litúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. No se trata, fíjense bien, no se trata de llegar a consensos, no se trata de llegar a consensos. No se trata de ponerse de acuerdo, no se trata de eso. Se trata de expresar cada uno lo que ve, lo que considera de cara a Dios. No se trata de hacer lobby tampoco, no. Por eso la oración también individual es muy importante, pidiéndole juntos al Señor. Esta oración que hemos hecho ahora, al inicio, es como un extracto justamente de la oración, digamos así, oficial para esta etapa, que es la etapa de la escucha de este camino sinodal que ya hemos emprendido, ¿no es cierto? Entonces, se trata pues de ir ya comenzando, digamos, a introducir la sinodalidad como un modo permanente de vivir en la iglesia. Y por eso el lema es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y esta sinodalidad deriva, es esencial en la iglesia, porque deriva de este aspecto la primera palabra, comunión. La iglesia es comunión. La iglesia es comunión. ¿Qué significa comunión? En que todos somos uno en Cristo, somos uno en Cristo. Esta comunión en la iglesia no es fruto de estrategias humanas, de planes pastorales, no. La comunión es un don de Dios. Porque en la iglesia, dice el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, el número 1, el primer documento que está en el libro de los documentos de Vaticano II, empieza diciendo esto: la iglesia es en Cristo como un sacramento universal de salvación, es decir, signo, instrumento de la unidad de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Sacramento que hace visible esta unidad de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. De ahí, a raíz de ese número 1 de Lumen Gentium, es que en el postconcilio se ha desarrollado todo lo que se llama hoy día la eclesiología de comunión, que ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, si leen la Christi Fidelis Laici, de Juan Pablo II, ahí la desarrolla bastante. Luego otra exhortación apostólica posinodal que se llama Vida Consagrada, también la encuentran ahí, etcétera. Muy bien. Entonces, la comunión no es producto de estrategias humanas. La comunión es una participación nuestra como cristianos en la comunión trinitaria. La comunión trinitaria. Es decir, el origen, la fuente de la iglesia, no la encontramos aquí en la tierra, está en el cielo, está en la Trinidad. Y la Trinidad es una comunión de personas, ¿no? ¿Qué significa? Que siendo tres personas distintas son un solo Dios verdadero. O sea, están tan íntimamente unidas que siendo tres son uno. Esto es la comunión trinitaria. Siendo tres son uno. Nosotros, los cristianos, por el bautismo hemos sido insertados en la vida de la Trinidad. Y al insertar, ¿cómo se nos inserta en la vida de la Trinidad? Introduciéndose la Trinidad en nosotros, nos ha introducido en ella. Entonces, en la medida en que yo estoy en el seno de la Trinidad, y tú estás, y ella también, y él también, y este matrimonio, entonces todos estamos unidos en la Trinidad. De ahí deriva la comunión en la iglesia. Esta comunión, que no está llamada a ser solamente afectiva, nos queremos, besitos, besitos, no solamente afectiva, también afectiva, pero efectiva. Es decir, somos uno para realizar juntos la única misión que Cristo ha encomendado a su iglesia, que es lo que le dijo a los apóstoles, y a través de los apóstoles, a todos nosotros, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. No hay muchas misiones en la iglesia. Jesucristo no ha fundado la iglesia para muchas misiones, no,
Por supuesto, no lo ha fundado para poner orden en este mundo que es caótico, no. Para resolver los problemas políticos, no. Eso no es lo nuestro. Lo nuestro es la evangelización. Una única misión que Cristo se lo ha encomendado no a los apóstoles con la ayuda de los curas, de las monjas y los laicos. No, no. Se lo ha encomendado a toda la iglesia. A toda la iglesia. Y entonces, la comunión, que como en la Trinidad también es jerárquica, porque fíjense ustedes, ya voy a ir terminando, si me dejan 5 minutitos más, ¿no? Porque, no, 10 van a ser. Entonces, fíjense, porque la Trinidad son 3 personas distintas de un solo Dios verdadero, pero atentos, ¿eh? No es que los 3 tengan un voto, atentos, no es así. Cuidado, ¿eh? También en la Trinidad hay una jerarquía. Hay una jerarquía. Los santos padres en la antigüedad hablaban de que la Trinidad era una monarquía, una Trinidad monárquica. Hay uno, al que los otros 2 están sometidos en el amor. ¿Quién es ese uno? Dios Padre. La fuente sin fuente, el principio sin principio. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre y se deja clavar en la cruz, no porque se le ocurrió a él, no porque lo votaron y el pobre pata perdió y votaron 2 contra 1, el Padre y el Espíritu Santo, y decidieron que él se haga hombre y que se deje matar por nosotros. No. Jesucristo, o sea, el Verbo se hace carne y da su vida por nosotros en obediencia a Dios Padre. Es Dios Padre el que lo manda a este mundo. Atentos. Por eso Jesús le dirá a su Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el Hijo está sometido a la voluntad del Padre, en el amor, no en el servilismo, en el amor. Eso. O sea, la Trinidad también es jerárquica en este aspecto. Y por eso también nosotros la iglesia somos una iglesia jerárquica. Entonces, esta misión nos compete a todos, la misión de anunciar y anunciar el Evangelio con nuestras palabras y hacerlo presente con nuestro testimonio de vida, nos compete a todos, pero cada uno participa en esa misión según el estado de vida al que Dios lo ha llamado, ¿no es cierto? El Papa de una manera, los obispos de otra, los sacerdotes de otra, los laicos de otra, los matrimonios, etcétera. Muy importante, y no es que uno sea más importante que el otro, absolutamente no. No, aquí hay veces todavía tenemos unos esquemas equivocados, ¿no? Unos esquemas equivocados. Por ejemplo, cuando un laico le dice a un sacerdote, padrecito, por favor, ¿me puede confesar? Yo a los sacerdotes le digo, cuando le digan esto, dígale con todo gusto y no es ningún favor, porque ese es el ministerio. Para eso Dios me ha hecho sacerdote. No es un favor, es un derecho tuyo, que yo te confieso y lo hago con todo cariño, porque para eso soy sacerdote, ¿se dan cuenta, no? Pero todavía hay un poco estos esquemas como que el padrecito me tiene que hacer el favor, o los laicos le tienen que hacer el favor al padre, cuando el padre pide voluntarios, puchi, pobrecito el padre, yo me voy a ofrecer porque me da pena que nadie se ofrece, yo voy a hacer el favor. No se trata de favores. Aquí todos, y esto es muy importante, por esto el tema que ha elegido el Papa es muy importante. Todos estamos llamados a participar en la única misión de la Iglesia. Nadie hace favores a nadie. Es parte de nuestra fidelidad a Cristo. Por eso, comunión, fíjense, el tema del sínodo, por una iglesia sinodal, comunión, participación, vuelvo ahora sobre eso, y misión. La finalidad del sínodo, ¿cuál es? La finalidad del sínodo es justamente cómo podemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo podemos, como iglesia, realizar mejor la misión que Dios nos ha encomendado en este siglo XXI de la era cristiana, en este cambio de época que todos sabemos que estamos atravesando y que el mundo se está desmoronando? Entonces, partiendo de la comunión para llegar a la misión, la manera de saber cómo es participando, participación y misión. Todos partícipes de, no solamente del hacer cosas, sino también todos partícipes del proceso de discernimiento, porque todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo. Muy bien, y entonces ahora ya concluyo. Se emitió un documento, nosotros tuvimos unas reuniones ya en Yanaguara donde lo presentamos. Si no lo tienen, me lo piden y yo se los envío. Está también por internet, ¿no es cierto?
etcétera. Entonces, un documento que se llama documento preparatorio para este sínodo, ¿ya? El documento es bastante largo, bueno, largo, 56 páginas, 57 páginas, es el documento, ¿ok? Yo un poco todo esto todo lo que les he dicho, he sacado algunas cositas de aquí, pero bueno, entonces ahí están las preguntas y ahí están un poco las pautas, ¿no? O sea, las pautas nos hablan de esto, ser humildes para escuchar, pero ser humildes también para hablar, o sea, ya en el momento del diálogo, de responder a las preguntas, tener libertad para hablar, pero no tratando de imponer las ideas, sino dando mi punto de vista, lo que yo he discernido de cara a Dios, pero al mismo tiempo siendo consciente que yo no soy propietario exclusivo de la verdad y que también el Espíritu Santo me puede hablar a través de otros hermanos, hermanas. Entonces, la escucha implica mucha humildad, implica saber que pues, yo no soy propietario exclusivo de la verdad, etcétera, etcétera. Hay algunas pautas. Y luego hay muchas preguntas. Yo no sé cuántas preguntas pone, pero no sé si serán 60, 70 o más. Son muchísimas preguntas. Nosotros, para simplificar, digamos así, y tener, ¿cómo les puedo decir? Algo más concreto, en Arequipa, todas estas preguntas las hemos reducido a tres, que también están en el documento, que dice que son las preguntas principales. Todas las demás son como desarrollo de estas preguntas. ¿Cuáles son las tres preguntas principales que nos presenta el documento y que son las que estamos trabajando a fondo aquí en Arequipa y que nos van a ser muy útiles no solamente para mandárselas al Papa, sino para nosotros? Porque vamos a empezar también con sus aportes una nueva etapa, digamos, en la misión evangelizadora de la Iglesia en Arequipa. Entonces, la primera pregunta es, ya después de escuchar y saber lo que es la sinodalidad, de dónde viene, bla, bla, muy bien. Primera pregunta, ¿cómo ves tú que se está viviendo la sinodalidad? ¿No? Primero, en tu grupo, en la comunidad a la que tú perteneces, ¿no es cierto? Entonces ahí ya llama la comunidad Aleluya, o la parroquia tal, o el movimiento no sé qué. O sea, cada uno en su propia comunidad, realidad en la que vive su fe. Uno, y dos, en tu iglesia particular, ¿no es cierto? En la arquidiócesis, en este caso en nuestra arquidiócesis, ¿no? ¿Cómo ves tú? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no? Ya sabiendo lo que es la sinodalidad, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo crees que debería ser, ¿no? O sea, primero vamos a ver el ser, cómo estamos hoy día. Segunda pregunta, ¿cómo debería ser? ¿Cómo crees tú de cara a Dios que debería ser tu iglesia local, también tu grupo, tu movimiento, etcétera, para ser una iglesia sinodal? Segundo, ¿no es cierto? Y tercero, ya se imaginan, si estamos aquí y queremos llegar acá, entonces, ¿qué hay que hacer para llegar de aquí a acá? ¿No es cierto? La tercera pregunta. ¿Qué consideras tú que nos hace falta, que necesitamos renovar en la iglesia, siguiendo esa tradición ininterrumpida de la iglesia, les decía, pues una renovación en la continuidad, pero renovación. La iglesia, ya se dice desde antiguo, ¿no? Es santa, por supuesto, pero está compuesta por pecadores y naturalmente Dios pone la santidad, nosotros ponemos los pecados, ¿no? Entonces, por eso necesitamos siempre renovarnos, siempre reformando, se dice en latín, ¿no? Entonces, ¿qué debemos renovar en la vida de nuestra iglesia? Empezando por nuestro grupo, nuestra comunidad, pero también nuestra iglesia local, ¿no? Muy bien, entonces son 20:40, hoy me he extendido 10 minutos más de lo previsto, pero espero que más o menos se haya podido pintar un panorama, ¿no es cierto?, para que en base a eso ya podamos tener ahora un diálogo. Gracias por su atención. Monseñor, realmente muchísimas gracias. Ha sido un momento riquísimo para nosotros, para poder entender la naturaleza de nuestro camino sinodal, ¿no es cierto? Sin embargo, yo quisiera que nos ubiquemos un poco
en este contexto actual que vivimos? ¿Cómo afecta este diálogo de comunidades? ¿Cómo afecta la pandemia, la guerra, la violencia, la corrupción, los migrantes? ¿Cómo afecta nuestro diálogo, este encuentro en este camino sinodal? Muy bien, sí. ¿Respondo ahora? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Estupendo. Sí, ciertamente también en el documento verán que se hace alguna referencia a algunos de estos aspectos, ¿no? Que son aspectos que van marcando justamente esto que les decía, este cambio de época que estamos viviendo, ¿no? O sea, ya eso lo hemos escuchado muchas veces, no estamos en una época de cambios, no, estamos en un cambio de época, un giro se está dando en la humanidad fortísimo, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo creo que este cambio de época justamente está marcado y es una consecuencia, un fruto podrido naturalmente de un fenómeno anterior, un fenómeno que ya se fue anunciado proféticamente por papas desde el siglo XIX fundamentalmente, que es el secularismo, ¿no? El hombre que se ha ido poco a poco alejando de Dios en la medida que han ido avanzando los descubrimientos de la técnica, de la ciencia, luego las tecnologías, el hombre que al sentirse autosuficiente, entonces se ha ido alejando de Dios. Y se ha cambiado, eso el Papa Francisco tiene esta frase tan bonita, la concepción de la vida buena por la buena vida, ¿no? Entonces, este cambio de época es, como repito, para mí un fruto podrido de este fenómeno que se está dando que se llama el secularismo, ¿no? El secularismo, no la secularización, que es el saber diferenciar las dos esferas, ¿no? La esfera de lo divino, la esfera de lo temporal, etcétera, que esto no está mal, lo explica la Gaudium et Spes, pero sino el secularismo, que es el darle la espalda a Dios. Benedicto XVI dice, le hemos quitado a Dios el derecho de ciudadanía, lo hemos desterrado de la sociedad de los hombres. Y entonces, claro, ante esta situación, naturalmente todo esto nos interpela. Y por si quedaba alguna duda de que estábamos en un cambio de época, entonces, claro, ya sabemos que Dios no lo manda, pero sí lo permite, porque ni un pelo se cae de nuestra cabeza si lo permita. Entonces, dos acontecimientos fortísimos que ya no dejan lugar al cambio de época. La pandemia del COVID y esta invasión rusa a Ucrania. No me gusta llamarla guerra, porque esto no es guerra, esto es peor, esto es una invasión despótica hecha por un hombre enfermo, ¿no? Entonces, estas dos cosas que ahora, hoy por hoy, esta situación en Ucrania nos tiene a todos en una expectativa, ¿no? Porque no sabemos en qué momento puedan empezar a darle a los botoncitos ya y soltar armas mucho más letales que no solamente afecten a Ucrania, sino que puedan afectar a la humanidad. O sea, la situación es realmente grave. Y por supuesto, todo este movimiento migratorio que ha hecho referencia a Nuska, todo este movimiento migratorio, ¿no es cierto? De migraciones por guerras internas. El Papa Francisco dice así, hace tiempo ya que estamos en la Tercera Guerra Mundial. La diferencia es que antes eran guerras entre bloques. Ahora, dice el Papa, la guerra se está dando por pedacitos. Libia, Yemen, Siria, o sea, son guerras focalizadas, pero un montón de partes del mundo están en guerra. Y si nos faltaba poco, Europa también, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo esto naturalmente está marcando este cambio de época que nos interpela, efectivamente. Son temas que, o sea, es el contexto de la historia de la humanidad en el cual Dios quiere seguir desarrollando la historia de la salvación. Y entonces, naturalmente, son un contexto que debemos tomar en cuenta también para ver a qué nos llama el Señor en este contexto concreto que nos toca vivir, por eso decía, para cumplir nuestra misión como iglesia en el siglo XXI de la era cristiana. Y termino con esto, no se olviden de esto.
hay una historia de la humanidad, ¿ok? Pero dentro de esa historia de la humanidad, que en el fondo la marcamos los hombres, Dios va realizando una historia de la salvación. Este es el punto. Y entonces, nuestra misión es cómo hacemos para que la mayor parte de seres humanos que viven en esta historia de la humanidad puedan también ser introducidos en esta historia de la salvación, puedan ser salvados por Dios para la vida eterna, ¿no? Nosotros, como iglesia, no nos corresponde dar recetas técnicas, recetas científicas, etcétera, sobre economía, política, ya lo dije al principio. No es esa nuestra misión. Nuestra misión, pero sí tenemos una doctrina social de la iglesia que da principios universales que forman parte de lo que nosotros estamos llamados a aportar por el bien de la humanidad. Buenas noches, Monseñor. Le agradezco. Qué gusto, Maru, ya nos conocemos, sí. Sí, así es. Ya vi su carita desde el principio. Sí. Monseñor, le agradezco la claridad con que ha tocado el tema del sínodo. Para muchos un poco difícil de masticar, digamos, ¿no? Pero ha sido tan clara su exposición y que yo me quedo con que lo más importante de esto es que el Papa nos invita a participar de este sínodo en base a lo que el Concilio Vaticano II llama que somos una iglesia llamada a la renovación, ¿no? Pero como también el Papa Benedicto dice, pero sin olvidar la tradición, sin separarnos de la tradición. Y este tema del sínodo, y también a la vez, al entenderlo, nos suscita interés y entusiasmo para participar, ¿no? Activamente desde el lugar en que estemos. Pero a veces algunos católicos no estamos tan comprometidos en las instituciones eclesiales y por eso es que nos cuesta entender un poquito más, pero estamos entusiasmados para participar. Si usted tiene a bien, podemos dar inicio a la ronda de preguntas, que serán unas cuantas. Sí, por supuesto que sí. Antes de eso, nada más quisiera decir una cosa. O sea, de hecho, les cuento, yo ya se lo expliqué esto a Monseñor Raúl. El equipo que coordina esta etapa de escucha está recogiendo todo y va a ser el consolidado que el consolidado va todo, ¿eh? O sea, va a ir todo en el consolidado. Como decía, no se trata de consenso ni de mayoría, va a ir todo a la conferencia episcopal, pero va a ir como consolidado. Yo he dicho, Monseñor Raúl, que yo quisiera, que deseo, y ya se lo he pedido así, que a mí me pasen no el consolidado, sino el aporte de cada parroquia, de cada movimiento, de cada comunidad, ¿no? O sea, yo quiero saber, como pastor que soy, responsable de toda la arquidiócesis, qué ha dicho cada uno. Y gracias a Dios, como me gusta leer, no va a tener ningún problema de leerme las miles de páginas y que me van a ser muy útiles a mí también para, digamos así, el tiempo que Dios quiera que yo continúe como pastor de la iglesia en Arequipa. Por eso les decía antes, yo apreciaré muchísimo que ustedes, también ustedes como comunidad, aleluya, puedan trabajar estas preguntas y hacernos llegar sus aportes. Y yo les garantizo que esto no se va a quedar en un archivo, en un cajón, no. A mí me interesa mucho también los aportes de todos, ¿sí? Y una cosita nada más, en Arequipa ya tenemos cierta experiencia en esto, porque nosotros en Arequipa, ya desde que yo llegué, cuando yo llegué en el 2006, en octubre, al año siguiente, llegué en octubre, ¿no? El año siguiente hicimos un curso justamente sobre planificación pastoral comunitaria. Sí. Claro, fueron los representantes de las parroquias, exacto, movimientos, comunidades, y ahí empezamos ya cómo se hace esto en caminar juntos, esta comunión. Es decir, hablamos, hice yo la exposición de la iglesia en comunión, y todas, iglesia en comunión para la misión, y ya desde entonces, todos los años, menos la pandemia, lamentablemente, hemos tenido asambleas arquidiocesanas todos los años con representantes de parroquias, religiosas, sacerdotes, movimientos,
y gracias a todos esos aportes hemos podido ir delineando el camino pastoral de nuestra iglesia en Arequipa, ¿no? Así que ya algo de experiencia tenemos, pero ahora estamos en un tiempo nuevo. Sí. Es cierto, monseñor, desde que usted llegó se hizo ese trabajo. Ahora sí voy a invitar a nuestros amigos presentes para que podamos iniciar la ronda de preguntas. La dinámica va a ser la siguiente. Simplemente abren su micrófono y piden la palabra. O si también quieren escribir sus preguntas en el chat de Zoom, una de nuestras amigas va a leerlas por ustedes, las preguntas. Mientras alguno de nuestros participantes levanta la mano para darle la palabra, yo quisiera preguntarle, monseñor, ¿cómo es para los laicos que no están ligados a una institución eclesial, cómo hacen para conseguir el documento de consulta? ¿A dónde tienen que ir? Muy bien, sí. Por si acaso hay otra pregunta muy interesante. ¿Puede responderle usted? Voy a responder una que han hecho en el chat, que es sumamente excelente. Marilyn James Marfan dice, ¿cuál es la necesidad de escuchar a los hermanos que no profesan nuestra fe y más aún a los que no están en la iglesia? Muchas gracias. Sí, muy bien, gracias, sí. Entonces, lo primero, el documento está en internet, seguramente entrando a, ¿cómo se llama? Se llama Secretaría General de Sínodo para los Obispos. Ahí aparece el documento, se llama documento preparatorio, ¿no? Documento preparatorio para 16ª Asamblea General, y ahí está el documento, ¿no? 1, 2. No obstante, nosotros lo recibimos también por internet y yo hice que impriman muchísimos y se los di a Monseñor Raúl y al equipo y ellos lo están distribuyendo, así que si desean, por ejemplo, para el grupo, se pueden dirigir, la responsable del grupo, a Monseñor Raúl. Monseñor Raúl suele estar en el arzobispado, pues se le llama y se le pide la cantidad de ejemplares que necesiten si quieren tenerlo impreso, ¿no? Es algo que lo quiera imprimir cada uno, trabajar en la pantalla de su casa, ¿no? Pero se puede pedir, ¿ya? Se puede pedir. Es una inversión que hemos hecho y que vale la pena para que lo tengan todos, ¿sí? Muy bien, y en cuanto a esto, muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Efectivamente, ¿cuál es la necesidad de escuchar a los hermanos que no profesan nuestra misma fe y más aún a los que no están en la iglesia? Claro, es una pregunta válida, ¿no es cierto? Es una pregunta válida. Y es muy propio esto, digamos, es muy propio de esta novedad, por llamarlo así, de nuestro Papa Francisco, ¿no? Otro día, sería interesante, bueno, que ustedes lo puedan meditar, hay una perfecta continuidad en la iglesia, también a través del papado. O sea, hay una continuidad ya para los tiempos más recientes entre Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. No hay una ruptura, por si acaso esto es muy importante, pero eso lo tendría que explicar otro día porque eso es muy largo, ¿no? Escribí un artículo hace poco sobre eso, lo publicaron en España, también se los puedo pasar. Entonces, fíjense, hay una continuidad. Entonces, pero sí, hay una continuidad, pero hay una novedad también. Cada papa va aportando las novedades que en el estilo sí puede ser un poco personal, ¿no? Cada uno tiene su estilo y eso forma parte muchas veces de nuestra personalidad. Pero también las novedades que el Espíritu Santo va inspirando a los papas según el momento histórico que está viviendo la Iglesia. Entonces, una como novedad de Francisco es esto, que quiere escuchar a todos, incluso a los que no son miembros de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pero esto es el fruto también de un camino recorrido antes, en este diálogo interreligioso, en este diálogo por la unidad de los cristianos. O sea, esto viene de décadas, que se viene dialogando, que se viene escuchando mutuamente unos a otros, a nivel de altas jerarquías, ¿no? O sea, en el Vaticano hay un dicasterio, pero además hay una oficina, más que una oficina, una estructura que se dedica al diálogo con otras religiones, y hay encuentros y se escuchan mutuamente. Esto que se ha ido dando a nivel, digamos, de las cabezas, ¿no? También con cristianos no católicos, etcétera. Entonces ahora el Papa quiere que lo extendamos. ¿Para qué? Para escuchar, porque fíjense ustedes que también en la historia de la Iglesia hay experiencias de que algunas veces el Espíritu Santo
nos habla por personas que no forman parte de la iglesia. Porque el Espíritu Santo no está encasillado, no está enjaulado en la iglesia católica. Atentos con esto. El Espíritu Santo es Dios y Dios no se deja enjaular. Dios actúa también por fuera de la iglesia católica, sí. Dios actúa en otras religiones, también en otras religiones actúa Dios. El Vaticano II dice que en todas las religiones hay lo que el semina verbi, como unas semillas del verbo, unas semillas de Dios, ¿no? Entonces, también el Espíritu Santo nos puede hablar. Y luego, porque, fíjense, la experiencia, les hablo aquí de mi experiencia personal, ¿no? También nos dice que hay hermanos, por ejemplo, que se han alejado de la iglesia, o hermanos que están en contra de lo que la iglesia proclama y en algunos casos defiende. La doctora Patricia ha hecho referencia al tema de la vida, matrimonio, familia, y lo hacen porque no nos conocen a fondo, ¿no? O simplemente porque nosotros no sabemos transmitir, ¿no? Otra vez porque nuestra actitud alguna vez, digo yo, puede ser arrogante, por decir. Entonces, escuchar también a personas que no comparten nuestra fe, incluso algunos que no creen en Dios, es bueno porque también ellos nos pueden hacer ver qué es lo nuestro, que por lo que ellos se sienten afectados, ¿no? Decía Juan Pablo II que nosotros como católicos tenemos que preguntarnos qué parte de responsabilidad nos toca a nosotros en el que tanta gente se aleje de la iglesia. Es muy importante esto. O sea, ¿cómo se puede explicar que una familia católica, los abuelitos católicos, los papás católicos y los nietos, todos fuera de la iglesia? Algo no funciona. Algo no funciona, ¿no? Y simplemente para contarles una cosita así que les puede servir, miren, en el año 1999-2000, un laico, que luego ha sido ministro del Interior, ustedes han oído hablar de él, se llama José Luis Pérez Guadalupe, un laico católico, fue seminarista o por lo menos estudió teología, luego ya se doctoró en teología, en sociología, etcétera, y hizo una investigación muy interesante. ¿Por qué los católicos se pasan a comunidades cristianas no católicas? Esa fue su pregunta, su investigación. Pero no la hizo al interior de la iglesia católica. O sea, no fueron de los obispos, los curas, las religiosas, los laicos. Oye, ¿por qué la gente se va? No. Se fue a las puertas de las iglesias o comunidades cristianas no católicas. A las puertas. El domingo ellos tienen lo que llaman el culto o el servicio, cada uno le llama como quiera, y entonces los esperaba a la salida. Señor, buenos días y tal, ¿le puedo dar unos minutitos? Sí, por supuesto, cuénteme. ¿Y usted es miembro de esta comunidad? Sí, ¿y hace cuánto tiempo? Tanto, o sea, y antes participaba, sí, antes era católico. ¿Y por qué se pasó a la iglesia católica a esta comunidad? Ese era el punto. Fíjense ustedes. Yo leí su estudio, los resultados de la investigación en el año 2000, y a mí, yo era sacerdote joven, digamos así, ¿no? Hace 22 años, y a mí me abrió mucho el panorama, ¿no? Las respuestas fundamentalmente fueron tres. O sea, fundamentalmente fueron tres. La primera, ¿saben cuál fue? Se lo digo en sencillo. Y mire, yo antes tomaba mucho, o lo que sea, era un violento, no sé qué, no sé cuántos, igual que mi cuñado. Y chupábamos todos los fines de semana, y no sé qué, no sé cuántos, y luego no sé qué. De repente mi cuñado, mi compañero de trabajo, mi amigo no sé quién, ya dejó de chupar, ¿no? Ya no tomaba, ¿no? Y lo empecé a ver contento, y no sé cuántos, y con su mujer, y ya no le pegaba a la mujer, etcétera, etcétera. Y a mí tampoco me gustaba ni tomar ni pegar a mi mujer, pero no podía dejar de hacerlo. Y le digo, ¿y cómo lo has hecho? Ven, te invito a mi comunidad. Entonces, este ejemplo muy sencillo es, punto 1, testimonio de vida. ¿Por qué tanta gente se sale de la iglesia católica y se pasa a otras comunidades? Por el testimonio de vida. Fíjense. Les cuento otra anécdota. Una chica, digamos así, sí, hace ya como 30 años, una cosa así, salía con un amigo mío, ¿no? Y entonces estaban fuera de la iglesia, ¿no? Fuera de la iglesia. Entonces yo los invité
a participar en una catequesis para adultos, etcétera, cuando yo vivía en el Callao. Ellos estaban en Lima, entonces los invité y tal. Y ella me dijo, la iglesia de ninguna manera. Mi amigo, este era un colegio religioso, estaba más asequible, pero ella de ninguna manera. Dice, yo católica jamás. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque yo no quiero ser como mi suegra. Dice lo que me dijo, disculpa, es un poco fuerte, que traga hostias y vomita demonios. Fíjese qué fuerte. Que me maltrata, me humilla, me no sé qué, me no sé cuántos, etc. Entonces, primer punto de esta investigación. O sea, primero, el testimonio de vida. Segundo, dice, me encantan las liturgias, porque yo aquí en mi comunidad todo es festivo, todo es limpio, todo pintadito, todo no sé, luminoso. En cambio veo en la parroquia que yo en mi barrio, oscura, no se escuchaban los micrófonos, ¿me entienden? ¿No? Las paredes sucias, todo un desastre. La liturgia, muy importante la liturgia. La belleza de la liturgia que está llamada a transmitir la belleza de Dios. Y tercero, la acogida. Dice, yo en mi parroquia, nada, llegaba como llegaba cualquiera. Tenía que buscar un sitio donde sentarme, nadie se preocupaba por mí, nadie me saludaba, nadie me quería, nadie nada. En cambio aquí, dice, estaba pasando, cuando el viaje vine, iba a entrar, y ya, hermanito, ¿cómo estás? Primera vez, sí, pase por aquí, por favor. La acogida. 3 aspectos. ¿No? Les cuento esto, porque y así se dan cuenta qué importante es escuchar a otros, porque ellos nos pueden hacer ver ciertos defectos que nosotros tenemos y de los cuales nosotros no somos conscientes, ¿no? Y que están afectando a la misión de la iglesia. Tenemos un mensaje muy bonito, que es el mensaje de salvación, el querigma, el evangelio. En la salvación del mundo Dios la ha puesto en buena parte en manos de la iglesia, y estamos llamados a buscar los medios para llegar hasta los últimos confines de la tierra, y por eso también nos puede ayudar a escuchar a otros, ¿no? Y por no hablar de temas ya, y con eso termino, por ejemplo, de esto de la vida, el matrimonio, la familia, que muchas veces piensan que nos oponemos a todos, ¿no? Ahora que se ha aprobado el proyecto de ley que presentó el congresista de Arequipa, Edras Medina, ¿no? Para el tema de la educación sexual en los colegios, que se está dando de una manera terrible. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen, entre comillas, los enemigos de este proyecto de ley? Y se va a quitar la educación sexual de los colegios. Y entonces la gente, claro, como estos tienen medios de comunicación, redes, bla, 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 entonces creen eso. Estos son unos ultraconservadores que no quieren que se eche educación sexual en los colegios. No, no es verdad. Es también el diálogo. No es cierto que no queremos. Lo que queremos es una educación sexual en el contexto de lo que es la sexualidad en el ser humano. O sea, también es bueno escuchar por todo esto, ¿no? Bueno, disculpen que cuando yo empiezo a hablar, difícil callarme. Monseñor, creo que estamos llegando ya al final de nuestra reunión, pero sin embargo tengo una inquietud más, y eso me ha venido a la luz con este último ejemplo que puso y de la acogida. Recuerdo que mencionó que en este proceso de diálogo, los párrocos, las parroquias tenían que mencionar esto, invitarnos, pero también mencionó el tema de que debemos conocernos, que cómo conocemos al vecino o al otro que va, etcétera, cómo trabajamos en esto de la acogida también ahí en la iglesia, cómo vamos a implementar esto de la escucha en este momento, ¿no? En la iglesia. Yo creo que hay mucha responsabilidad también en nosotros los laicos, que estamos ahí, ¿no? Que vamos ahí, pero yo creo que necesitamos también un puente, no sé, algo, un estímulo para poder para poder lanzarnos también y hacer eso de la acogida, hablar un poquito más o escuchar, ¿no? No sé, invitar al diálogo. Me preocupa un poco porque fíjese que esto del sínodo, el Papa lo mencionó en abril, en octubre, ya estamos a fines de abril de este año, que supuestamente ya están las conclusiones, y me veo a mí, veo a mi parroquia y siento que no ha pasado nada. Y eso después me pone un correo o un WhatsApp privado para su parroquia.
Bueno, no lo puedo decir acá con libertad, No, porque yo aquí voy no, a aquí misa, ¿no? Ok, perfecto, no hay ya problema. no, Ya no, lo voy a hacer. le paso Perfecto, mi WhatsApp y me escribe. Sí, perfecto, señor. sí. Entonces, Sí, sí, siga. no, Termine, sigue termine. nomás. No, ya No, terminé. no, ya terminó, ¿no? Sí, Sí. os he captado dos cositas. Primero, ciertamente el proceso se echó a andar, ¿no? La convocatoria el año pasado, pero el documento recién llegó este año y por eso al final también se ha ampliado el plazo, ¿no? Se ha ampliado el plazo para enviar nuestros aportes, porque la misma Secretaría General del Sínodo vio que era un plazo muy corto. Uno, dos. Sin embargo, esto que usted dice es realmente una gran dificultad. Y yo, ya los que me conocen, yo no soy de, como se dice, endulzar mucho las cosas, la verdad, soy en esto, no sé si, en fin, prefiero que me entiendan bien. O sea, de suyo, una de las principales dificultades en en el permanente proceso de renovación que estamos llamados como iglesia, una de las principales dificultades está en el clero, sin duda, en el clero. Esto no lo digo solamente yo, esto lo dicen muchos obispos, lo ha dicho el Papa, que también es un hombre que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y en el clero, pero también con una responsabilidad de los laicos, y ahora me voy a explicar, ¿no? Los sacerdotes, salvo excepciones, vamos a hablar ahora de Perú, ¿no? Porque justo ayer leía unos ejercicios espirituales del cardenal Sará. El cardenal Sará es un cardenal de Guinea, africano, un santo hombre, un santo varón, ¿no? Que ha sido prefecto de la Congregación por el Culto Divino de la Santa Sede, un gran hombre. Y somos amigos, yo he trabajado con él por algunos encargos que tengo el Vaticano, y lo admiro mucho, entonces leo todo lo que publica, acaba de publicar ahorita otro libro. Y entonces, y él contaba de experiencias de otras zonas del mundo donde los sacerdotes prácticamente no hacen nada, ¿no? No hacen nada, o sea, se levantan a las 10 de la mañana y no sé cuántos, y abren el templo un ratito para la misa, y si no hay intención de misa, bueno, sí, esto puede estar dando en otras partes seguramente porque él dice que él sabe muy bien. Pero aquí en Perú, y aquí en nuestra Arequipa, estamos aquí en Arequipa, ¿no? Salvo excepciones, la verdad es que los sacerdotes andan casi siempre con la lengua afuera, están metidos en muchas cosas, ¿ok? Pero, o sea, no es que se estén rascando la barriga, ¿no? Los sacerdotes trabajan mucho, pero aquí yo veo dos dificultades, ¿no? Primero, muchas veces no saben invertir su tiempo en lo que da fruto, es decir, se invierte mucho tiempo simplemente en administrar sacramentos a personas que han perdido la virtud teologal de la fe, ¿no? Es decir, mucha gente que viene solamente porque se le ha muerto un pariente, se le ha muerto el papá y quiere que le hagan una misa, aunque esta persona no viene a misa hace 40 años y el papá probablemente tampoco iba a misa hace 10, no sé si me entienden, ¿no? O sea, hay muchas veces los sacerdotes, y esto con el clero joven, que gracias a Dios ahora más o menos del clero de Arequipa, ya un poquitín más del 50%, ¿no? Están siendo, ya han venido siendo formados en esta mentalidad de nueva evangelización. Me tengo que extender un poquito porque si no, no se comprende bien. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos pasando de una época que se llamó la cristiandad, donde, hablemos de Perú, pero esto pasaba también en Europa, todos éramos católicos. La fe se transmitía en el hogar, La fe se respiraba en el ambiente. Lo que pasa es que yo soy mayor que todos, entonces tal vez no todos tengan la misma experiencia que yo, pero, o sea, yo les cuento mi experiencia. O sea, yo de niño, para la primera comunión, no me dieron ninguna catequesis de primera comunión. Ninguna. Ni de confirmación. Es que no hacía falta. Porque la fe se transmitía en el hogar. La fe se transmitía en el barrio, se transmitía en el ambiente. Yo me acuerdo cuando era chiquitín, que ya tendría 7, 8 años por ahí, Viernes Santo, ¿no? Los más, no digo antiguos, pero no sé si ustedes lo vivieron. O sea, cuando yo era niño, en Viernes Santo,
es que no había, todas las películas, en los pocos canales que habían, 2 canales de televisión, tal vez, no sé si eran 3, eran todas sobre cosas de Jesucristo, no sé qué historia. La radio no sonaba música, ¿no? Etcétera, etcétera. Y los niños no podíamos jugar, ni nos podíamos reír, etcétera, etcétera. Entonces, yo les cuento una anécdota. Yo tendría, pues eso, 8 añitos, 9 añitos, un Viernes Santo, y estaba en la puerta de mi casa, porque ni siquiera podíamos salir más allá, con mis amiguitos, ¿no? Y entonces, bueno, al costadito, la puerta lateral, y ahí luego había una quinta ahí al costado. Pero bueno, entonces, uno de mis amiguitos soltó una broma y todo, ja, 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 nos reímos. Todas las mamás por la ventana, niños, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Mi mamá, Javier, a la casa. Pero mamá, a la casa. No sé si me entienden. O sea, la fe se vivía, se respiraba en el ambiente. En esas circunstancias, naturalmente, la vida de las parroquias se limitaba, digamos así, ¿a qué? A sacramentos. Porque la fe se transmitía en el hogar, se transmitía en los colegios católicos o colegios del Estado que todos tenían religión y buenos profesores de religión. Entonces, claro, pensemos, ¿no? Luego esto empieza ese proceso de secularismo que les he dicho antes, que empieza en Europa. En Europa no se dan cuenta de esto, lamentablemente, y el secularismo ha arrastrado a Europa. Pero ha entrado con tanta fuerza y tienen tantos medios, ¿no? Que luego de Europa pasó a América del Norte y ahí está ha bajado a América del Sur. Entonces, pero a lo que voy, los sacerdotes mayores, no es que sean malos, no, les digo honestamente siempre hay excepciones, pero son para quitarse el sombrero. O sea, yo admiro cómo han vivido tantos sacerdotes mayores, solos, en pueblitos alejados, con una entrega enorme, ¿no? Pero han llevado la iglesia conforme a lo que ellos recibieron dentro de la cristiandad, centrado fundamentalmente en los sacramentos. Este es el tema, ¿ok? Ahora, entonces, claro, y esos sacerdotes mayores son los que han formado, digamos así, a los 50, 60 de ahora. Sus formadores han sido preconciliares. No sé si me están siguiendo. Sí. Entonces, claro, los han formado como ellos vivían. Entonces, estamos también en este cambio de época, también está afectando a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la cristiandad desapareció. Pero claro, un hombre de los 50, 60, 65 años, es muy difícil cambiarle el chip y pasarlo de una pastoral de sacramentos a una pastoral de evangelización también. No sé si me entienden, es muy difícil a esa edad. No obstante, muchos sacerdotes en Arequipa de Dios están respondiendo bastante bien, gracias a Dios, ¿no? Claro, entonces que hemos empezado ya hace años una nueva formación, un clero renovado, en agradecimiento a los que nos han precedido. Sin ellos no estaríamos ninguno de nosotros aquí, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, justamente como agradecimiento también, siendo consciente de que a nosotros nos toca ejercer el ministerio de un modo distinto, porque estamos en una época distinta, ¿no? Entonces, lo que antes era bueno, no es que el día sea malo, no, es insuficiente. Tenemos que, entonces, pero estamos en un momento de transición. Entonces, todavía hay mucha gente que pide misas, que pide no sé qué, que pide no sé cuántos, pero al mismo tiempo tenemos que dedicar tiempo a formar. Entonces, en una época de transición no podemos cortar con esto de ninguna manera. Eso no es cristiano, no es católico. Acuérdense, la renovación es la continuidad. Entonces, claro, muchos andan con el tiempo muy ajustado. 1, 2, encima de diles, oye, que si no da el día, ¡ah, su madre! ¿Ya a qué hora? O sea, ¿a qué hora? ¿No es cierto? Un problema es este. Y segundo problema es el clericalismo. Esto, los que siguen al Papa se habrán dado cuenta, el Papa constantemente dice, esta es la peor enfermedad que hay en la iglesia. La peor enfermedad es el clericalismo. De ahí viene la corrupción, la pedofilia, muchas cosas más. ¿En qué consiste el clericalismo? El clericalismo no es una enfermedad de los clérigos, es una enfermedad de la iglesia, también de los laicos. ¿En qué consiste el clericalismo? Le voy a contar. Por un lado, en que el cura, sea sacerdote, muchas veces obispo, considera que todo tiene que pasar por él.
Él es el men, como dicen los muchachos, ¿no? Todo tiene que pasar por él. Las catequesis las tiene que dar él, el no sé qué lo tiene que hacer él, todo lo tiene que hacer él, las decisiones las tiene que tomar él, la administración las tiene que tomar él, tiene que contar él la colecta de los domingos, o sea, todo el cura. Y naturalmente, ¿qué pasa? Se crea un embudo, ¿entiende? Se crea un embudo. Él es el único que sabe todo y los laicos son casi la chusma, o en el mejor de los casos, los ayudantes del cura. Atentos con esto, los ayudantes. El cura discierne, el cura decide y los ayudantes ejecutan. Atentos. Esto es un aspecto del clericalismo, que luego también esta concentración de poder, ya lo decía, se me dio el nombre, pero un personaje muy conocido decía esto, ¿no? El poder corrompe, el mucho poder corrompe mucho. Interesante esto, ¿no? Entonces, cuando no se sabe ejercer bien el poder. Entonces, esto por un lado, en cuanto al cura, pero por otro lado también en cuanto a los laicos. O sea, también en cuanto a los laicos. ¿Por qué? Porque los laicos, ¿en qué se consiste el clericalismo en los laicos? Puede tener dos síntomas, para yo que veo aquí médicos, ¿no? Dos síntomas. El primer síntoma es, no, eso le corresponde al cura. Yo voy a mi misa, rezo en mi casa y el domingo pongo un poquito en la colecta. Un poquito, mucho, cada uno sabrá, por lo general poquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, y lo demás que lo haga el cura y ya está. Eso se llama clericalismo. No quiero asumir yo como laico el rol que me corresponde en la iglesia, que lo hagan los curas. Uno. Dos, otro síntoma que aquí en Perú no se da tanto, en Arequipa no lo veo, pero en Europa mucho, ¿no? Que es el considerar el estatus clerical como un estatus de poder. Entonces yo, laico, quiero tener los mismos, perdóneme, las mismas prerrogativas. Como veo que el clero tiene poder, entonces yo que soy mujer no puedo ser sacerdote, sacerdotisa, entonces me están discriminando. Ese es otro aspecto de esta enfermedad del clericalismo. Que decían antes, el sínodo alemán estaba propugnando, no solamente Alemania, otros países también, la donación de mujeres. ¿Por qué? Porque se considera el clero como una casta que tiene unos privilegios, poder, dinero, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, salvo tal vez alguna excepción, digo, los sacerdotes, no le digo que se mueran de hambre, pero no hay ninguno que esté acumulando. Pero, o sea, son dos síntomas de la misma enfermedad. En el caso nuestro, perdónenme, me extienda, pero esto es muy importante, sí, claro, al final, ¿por qué estamos así? Por un lado, porque los sacerdotes tienen mucho trabajo. Segundo, quieren que pase todo por ellos. Pero tercero, también porque los laicos no se ofrecen y no ayudan a los sacerdotes a no ser clericales, ¿no es cierto? Sino que muchas veces, ya padrecito, como no padrecito, no sé qué padrecito, ¿no? Y muchas veces no ayudan a los sacerdotes a convertirse. Así como un sacerdote les predica a ustedes en la homilía la conversión, también ustedes están llamados a predicar a los sacerdotes que también ellos se conviertan. Nosotros los obispos también necesitamos convertirnos, ¿no es cierto? Pero muchas veces esto, no sé si me han entendido, ¿no? Por eso no tengan miedo. Y usted dale con los sacerdotes, pero les digo, efectivamente, cambiar este chip es difícil. Por eso, ya con esto quiero terminar esta parte, esta respuesta, miren, por eso este camino sinodal no es una varita mágica, no es que vamos a pasar de una iglesia fundamentalmente clericalista, o no sé qué, o no sé cuántos, ya a ser una iglesia estupenda, totalmente sinodal. No. Esto toma años. Lo importante es comenzar. Eso es lo que el Papa me está diciendo. Comencemos. Y eso es lo importante. Comenzaremos con muchas imperfecciones, con muchas limitaciones, pero lo importante es comenzar, uno. Y dos, y con esto ya termino, les digo una cosa, es fundamental la perseverancia, porque tendremos fracasos, no nos comprenderán, parecerá que no avanzamos en ninguna parte, que esto no lo cambia a nadie, y el demonio o nosotros mismos nos va a decir, ya, olvídate, tira la esponja y haz tú lo que puedas. No, hay que perseverar. Esto sí los invito a perseverar en este camino sinodal, en esta escucha mutua y en este hablar también con libertad, ¿sí?
y si algún sacerdote no los comprende, me avisan que ya lo invito yo al sacerdote a tomar un café, y ya sabe un sacerdote cuando me invita a tomar un café es porque le quiero efectivamente dar un café, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, Gracias, monseñor. lo mismo está para hacer. Monseñor, lo saluda Marta Glave, porque sé que en mi perfil aparece aleluya, así que le agradecemos muchísimo. Esto es un regalo tremendo para, no solo para nuestra comunidad, aleluya, es para todos los que estamos presentes. Es un regalo de Dios enorme. Yo dejo de decir lujo porque yo creo que la humildad va de la mano con usted, va de la mano con lo que nos pide Jesús, y realmente estamos muy agradecidos, honradísimos por haberlo tenido todo este tiempo, que esperamos de verdad que sea esta la primera, pero que sea la primera de muchos encuentros. Nos encantará tanto y estoy absolutamente convencida que es el sentir de los que estamos presentes esta noche. Agradecerle desde el fondo del corazón toda su carga espiritual, su experiencia, su pastoreo hermoso, ¿no? Y nos sentimos parte de ello. Y de verdad que nos combina a querer vivir una iglesia sinodal de una vez por todas. Y esto nos llama, nos urge a vivir pues escuchándonos unos con otros, como nos ha sugerido usted, ¿no? A escuchándonos unos con otros para escuchar al Espíritu Santo. Y esto es orar, unirnos en oración. Y es lo que me queda claro de todo su hermoso mensaje, de tener de estar llamados a esto, pero ya no solo afectivamente, como también lo ha dicho, sino efectivamente, dejarnos de tanto palabreo y comenzar a actuar en lo sencillo, en lo doméstico, en lo cotidiano, en lo comunitario, en lo amical. Y yo creo que me siento interpelada en esto, y ojalá que sigamos siendo así, siendo testimonios, no con megáfonos, ¿no? Sino con la actitud. La parte actitudinal es determinante, ¿no? La comunión trinitaria nos lleva pues a vivir este testimonio. Le agradezco con todo el corazón, con todo el alma, y ojalá que sigamos convirtiéndonos no solo como aleluya, sino como comunidad de Arequipa, de iglesia de Arequipa, a realmente a ser comunitarios, a ser misioneros y a ser participativos, y hacer testimonio de esta iglesia sinodal que tanto nos surge nuestro pastor, que es el Papa, nuestro pastor, que es usted, y ese discernimiento que nos ha ayudado usted a esta noche, a cada uno de los que estamos aquí, este discernimiento sé que nos va a llevar a esto. Le agradecemos con todo el alma, de verdad, que sean más encuentros, lo necesitamos con toda urgencia, y nos comprometemos a eso. Sin mucho palabreo tampoco, nos comprometemos a eso. y le agradecemos con todo el alma. También quiero agradecer a todos los presentes, porque es lindo que hayamos dedicado parte de nuestro valioso tiempo a interesarnos por nuestra formación espiritual, porque no solo de rezos vive el hombre, sino también de su formación eclesial. Nadie ama a quien no conoce, y se ama tanto cuanto se conoce. Y entonces, esto es parte. Les agradezco a todos los que están presentes con todo el corazón, en nombre obviamente de Aleluya. Y hay gente de cursillos de cristiandad, del movimiento de vida cristiana, de los populares, de PJ, de Escoge, me parece que también quiero agradecer a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Cocachacra, que está presente, a los equipos de Nuestra Señora, a la CBX San Ignacio, a los médicos por la vida, que siempre están presentes, la Asociación para la Familia Juan Pablo II, las mamás de la promoción 2012 del Colegio San José, fieles a Sevilla, y tantos amigos personales que sin pertenecer o sí
o no a cualquier asociación, movimiento o agrupación, están, y estoy segura, la Parroquia Inmaculada de Mollendo también, bravo, que están enriqueciéndonos como iglesia arequipeña, como iglesia nuestra. Gracias, Monseñor, lo abrazamos con el alma y le pedimos su bendición, pues, porque para eso está nuestro pastor aquí. Es un honor para nosotros, ¿ah? Gracias. Como les he dicho también, el honor es para mí. Y aprovecho para saludar. Efectivamente, he ido viendo aquí en el chat los saludos de las parroquias, Señora Providencia, Inmaculada de Mollendo, Señor de la Caña, Circa, en fin. Y también me he paseado un poquito mientras escuchaba por la pantalla y he visto varios nombres conocidos también. Muy bien, así que gracias a ustedes. Y si les parece, quisiera invitarlos a juntos dirigirnos a nuestra mamá, la Santísima Virgen María, nuestra mamita de Chapi, pidiéndole a ella que nos ayude a entrar en este proceso sinodal y poniendo también en sus manos maternales todos nuestros buenos deseos, nuestras intenciones, sobre todo nuestro deseo de santidad y el bien de nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Y feliz día para todas las mamás, feliz día. Gracias, Monseñor. Un pedido especial. Por ¿Podemos favor aperturar nuestras cámaras para tomar una foto de este lindo encuentro, por favor? A ver. ¿Está bien así? Ya. Sí, perfecto, Monseñor. aperturen las cámaras, por Bien, favor. que tengan un lindo día de la Madre mañana y me vamos saludando. Sus cámaras, por favor. Un día para mañana. Gracias, Nils, por favor. Muy bien. Jaime, Gracias Charito. a todos por participar. Muchas gracias. 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 2, 3, Y abrimos las cámaras un momentito y así tomamos la foto. Por favor. Yo creo que algunos están en pijama ya, por eso no hablan. Yo creo que sí. Muchas cosas, por eso no pueden. Muchas gracias por participar a todos. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Gracias, Monseñor. Gracias, Buenas noches. Monseñor. Muchas gracias. Buenas noches. A todos, buenas noches. Muchas gracias por ¿Ya tomaron la acompañarnos. foto? ¿Ya tomaron la foto? Sí. Ya, Sí, quedó, Monseñor. ya, bien. Sí, Monseñor. Ya. Doctora, Ok. doctora Patricia se la pasa a Zarco, ¿no? Sí, Monseñor. Le pasamos a Zarco y también la grabación de la sesión para que pueda estar en el Facebook de Aleluya en línea y en los del Arzobispado también, los medios del Arzobispado. Muchas gracias a todos. Muchas por gracias, participar. Monseñor. Gracias. Adiós, Monseñor. Hasta luego. Buenas Gracias a noches. todos, Señor. chicos. Adiós. Feliz día. Adiós, Monseñor. Feliz Fue un día, gusto. feliz día a todos. Muchas Gracias, gracias. Monseñor. Gracias a todos, Adiós. hermanos. Gracias Que Dios a los todos. bendiga, Adiós. hermanito. Hasta la Gracias. próxima Buenas oportunidad. noches. Hasta la próxima. Muchas gracias, Monseñor, muchas gracias. Gracias. Adiós, doctora. amigos. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias. por Adiós, participar. gracias. 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 Bonito Gracias. domingo. Adiós. De igual manera. Gracias a todos. Feliz día mañana, las mamás. Feliz día.